Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy una cálida bienvenida y espero que disfrutes mucho este vídeo. Y si ya eres parte de esta familia, muchas gracias por estar siempre presente. Hoy, amigos míos, tenemos un tema candente, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado un montón de especulaciones y, por supuesto, muchos corazones rotos. Exacto, estoy hablando de la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, es un drama. Pero no se preocupen, porque hoy vamos a desentrañar la verdad, o al menos, lo más cerca que podemos estar de ella. En este vídeo vamos a sumergirnos en todos los rumores, en todas las pistas, en todas las declaraciones que nos han dado estos dos increíbles actores. Vamos a analizar qué se dijo, qué se especuló, qué se vio y qué podemos sacar en claro de todo este embrollo. Prepárense para un viaje por el mundo del amor, la fama, la presión mediática y por supuesto, el corazón roto, bueno, quizás. Antes de empezar a desgranar todo esto, quiero animarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo nuevo contenido. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, análisis y chismes del mundo de las series turcas, y de otras cosas interesantes, claro. Así que suscríbanse y sean parte de esta comunidad. Ahora sí, vamos al grano. La ruptura de Kerem y Hande. Un shock para muchos, ¿verdad? Eran la pareja de ensueño. Los dos protagonistas de Love is in the Air, la serie que conquistó corazones en todo el mundo. Y claro, la química en pantalla era innegable. La química fuera de pantalla parecía ser aún más explosiva. Los veíamos juntos, felices, enamorados. Viajes, fotos, declaraciones de amor. Era un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan. Y la historia de Kerem y Hande no fue la excepción. La noticia de la ruptura, allá por el verano de 2022, cayó como un balde de agua fría sobre sus fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Cómo? Esas eran las preguntas que todos nos hacíamos. Y es que vamos a ser sinceros, la serie Love is in the Air no solo nos regaló una historia de amor entrañable, sino que también nos dio una pareja que traspasó la pantalla. La química entre Kerem y Hande era palpable, era innegable. Se miraban, se sonreían, se apoyaban y claro, los fans como buenos románticos empezamos a soñar con un amor de cuento de hadas fuera de la ficción. Y por un tiempo ese sueño pareció hacerse realidad. Los primeros meses de relación fueron idílicos. Fotos en redes sociales, viajes románticos, declaraciones de amor públicas. Parecía que Kerem y Hande estaban viviendo un auténtico cuento de hadas. Nos encantaba verlos juntos, ver cómo se apoyaban mutuamente en sus carreras, ver cómo se dedicaban palabras bonitas. Éramos cómplices de su felicidad y nos sentíamos parte de esa historia de amor que en ese momento parecía perfecta. Pero como suele ocurrir, la realidad es mucho más compleja que la ficción. Y la presión mediática, los compromisos laborales, las diferencias personales, empezaron a pasar factura. La distancia, las agendas apretadas, la falta de tiempo para estar juntos, todo eso, sumado a la enorme expectación que generaba su relación, comenzó a minar los cimientos de su amor. Al principio, como suele suceder en estos casos, hubo mucho misterio. Los representantes de ambos actores no hicieron declaraciones oficiales. La prensa turca, como es costumbre, se volcó en especulaciones y rumores. Y claro, las redes sociales explotaron. Cada foto, cada like, cada movimiento era analizado con lupa. Los fans desconsolados intentábamos encontrar alguna pista, algún indicio que nos explicara qué había pasado. Las teorías empezaron a surgir como setas después de la lluvia. La más común, la de las agendas apretadas. Ambos actores estaban en plena efervescencia de sus carreras. Kerem con proyectos en Turquía y fuera de ella. Hande con nuevos proyectos y una gran demanda en cuanto a publicidad y eventos. Se decía que la distancia, las grabaciones, los compromisos laborales, habían pasado factura a la relación. Esta teoría, como ya mencioné, es bastante común en el mundo del espectáculo. Las agendas tan apretadas, la falta de tiempo, la presión constante pueden desgastar cualquier relación, por fuerte que sea. Y en el caso de Kerem y Hande con dos carreras en pleno auge,
la dificultad de compaginar sus vidas profesionales con su vida personal era evidente. Imaginemos la situación: rodajes que duran horas, viajes constantes, entrevistas, eventos. La falta de tiempo para compartir momentos juntos, para cultivar la relación, para simplemente estar el uno para el otro, es algo que puede pasar factura, y mucho. Y en el mundo del espectáculo, donde la privacidad es un lujo, la situación se vuelve aún más complicada. Otro rumor que circuló con fuerza fue el de la diferencia de personalidades. Se decía que aunque la chispa inicial fue innegable, con el tiempo, las personalidades de Kerem y Hande chocaban. Kerem con su carácter más extrovertido y directo, y Hande con un carácter más reservado y sensible. Se especuló que las diferencias se habían vuelto irreconciliables. Esta teoría también tiene su lógica. Aunque la química entre dos personas sea innegable, las diferencias de personalidad pueden generar fricciones con el tiempo. Y en una relación, es fundamental encontrar un equilibrio, una armonía entre las personalidades de ambos. Si las diferencias son demasiado marcadas, si no hay una buena comunicación, si no hay respeto mutuo, la relación puede verse afectada. Kerem, conocido por su energía y su sinceridad, es un hombre que no tiene miedo de expresar sus sentimientos y sus opiniones. Hande, por su parte, es una persona más reservada, más introspectiva, que prefiere mantener la calma y la discreción. Aunque estas diferencias pueden ser atractivas al principio, con el tiempo pueden generar conflictos. También se habló de la presión mediática. Ser una pareja de famosos constantemente expuestos al escrutinio público no es fácil. Cada paso, cada palabra, cada gesto es analizado y comentado. Las redes sociales amplifican todo, y la presión puede ser abrumadora. Se dijo que esta presión, sumada a la falta de privacidad, había afectado la relación. La presión mediática es un factor que no podemos subestimar. Los paparazzi, las revistas del corazón, las redes sociales, todo contribuye a crear una burbuja de la que es difícil escapar. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra es analizado y comentado, y la falta de privacidad puede ser asfixiante. Imaginemos la situación: cada vez que Kerem y Hande salían a la calle, eran perseguidos por los paparazzi. Cada foto, cada vídeo, cada publicación en redes sociales era analizada y comentada por miles de personas. La presión constante, la falta de privacidad, la imposibilidad de tener una vida normal, todo eso puede afectar a una relación, y mucho. Además de todo esto, también se mencionaron terceras personas. Rumores, como siempre, pero que siempre generan morbo. Se especuló sobre infidelidades, sobre nuevos amores. Pero como digo, todo esto son rumores y especulaciones. Nada confirmado. Los rumores de infidelidades son algo habitual en el mundo del espectáculo. Siempre hay quien se inventa historias, quien busca el sensacionalismo, quien quiere generar morbo. Y en el caso de Kerem y Hande, con dos personalidades tan atractivas, era inevitable que surgieran rumores de este tipo. Después de la ruptura, ambos actores intentaron mantener un perfil bajo. No dieron muchas declaraciones a la prensa. Evitaron hablar del tema directamente. Pero claro, las pistas seguían llegando, a través de gestos, de entrevistas, de pequeños detalles que nos daban una idea de cómo se sentían. En entrevistas posteriores, Kerem habló sobre la importancia de la comunicación y la compatibilidad en una relación. Dejó entrever que para él era fundamental sentirse comprendido, respetado y amado por su pareja. Unas palabras que, de alguna manera, reflejaban la situación que había vivido. Hande, por su parte, se mostró más reservada, pero dejó entrever que la calma y la tranquilidad eran importantes para ella. Destacó la importancia de la paz interior y de rodearse de personas que te quieren y te apoyan. Pequeñas pinceladas que, de alguna manera, daban forma a la historia. Algo que me parece muy interesante es cómo ambos actores han manejado la situación en las redes sociales. Si bien han mantenido un perfil bajo en cuanto a declaraciones directas, han seguido interactuando con sus fans, compartiendo fotos y vídeos de sus proyectos y de su vida personal. Y por supuesto, han seguido cosechando éxitos profesionales. Ambos han sabido mantener una actitud profesional y discreta, sin entrar en polémicas ni en conflictos. Han seguido trabajando, han seguido creciendo como profesionales, y han seguido demostrando que son dos personas fuertes y talentosas. Y eso, a pesar del dolor y de la decepción, es algo que merece ser reconocido. En definitiva, la verdad detrás de la ruptura de Kerem y Hande sigue siendo un misterio.
Lo que sí es seguro es que se trató de una relación intensa, marcada por el amor, la fama y la presión mediática. Y como todas las historias de amor, tuvo su principio y su fin. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues lo primero es que las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas. La fama, la presión, las agendas apretadas, son factores que pueden afectar cualquier relación. Lo segundo es que al final, las parejas son personas con sus virtudes y sus defectos. Y a veces, por mucho que se quieran, las cosas no funcionan. Y tercero, la vida sigue. Creo que Kerem y Hande han demostrado ser profesionales, talentosos y fuertes. Ambos han sabido hacer sus vidas y seguir adelante con sus carreras. Y como fans, lo único que podemos desearles es lo mejor. Desearles que encuentren la felicidad, que encuentren el amor, y que sigan brillando con la luz que los caracteriza. Y con esto, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado de este análisis, de esta revisión de rumores y sobre todo, que les haya resultado entretenido. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en este viaje por el corazón de Estambul. Gracias por sus likes, por sus comentarios, por su apoyo incondicional. Ustedes son los que hacen que este canal tenga vida. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que pasó realmente entre Kerem y Hande? ¿Creen que la fama fue el detonante? ¿O quizás la distancia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Me encanta saber lo que piensan. Y por favor, no se olviden de dejar un me gusta en este vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo. Cada like, cada comentario, cada suscripción es un empujón para seguir trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima.